Nuestras Biblias en 1 de Juan 5. 1 de Juan 5. Vamos a estar enfocados en los versículos 6 al 12. Aunque estamos yendo por el Evangelio según San Juan, vamos a estar enfocados en este día hablando, aunque no lo crean, de un mensaje que tiene que ver con la Navidad y el por qué Cristo vino al mundo. Tanto el mensaje de la noche, que va a estar enfocado también en la epístola según San Juan, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, vamos a ver también que es un mensaje navideño, aunque ustedes no lo crean, y vamos a explicar eso esta noche. Pero enfocados aquí en 1 de Juan 5, nosotros tenemos que tener bien en claro quién es el Señor Jesús, porque es esencial el conocimiento de quién es Jesús en cuanto a la salvación eterna que Dios desea para cada uno de nosotros. Fíjense en que Juan arranca, estuvimos viendo en el primer capítulo, en los primeros versículos, sobre todo, que lo que habían oído con respecto a los profetas en cuanto a la venida de Jesús, dice que ellos pudieron ver y están entonces testificando en cuanto y anunciando la vida eterna, que dice que la cual estaba en el Padre y que ahora se manifestó a los hombres. Vemos por igual en el cuarto capítulo, si se acuerdan ustedes, que nos dice allí que muchos falsos profetas han salido por el mundo, y la razón es que quieren negar que Jesucristo ha venido en carne y que es de Dios. Vimos, por ejemplo, en ese mismo capítulo, por igual que Dios mostró su amor para con nosotros en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que pudiéramos vivir por medio de Él. Dice que en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y después, ¿se acuerdan ustedes la semana pasada en el versículo número 1? Dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. En el versículo después número 13, que es vamos a estar leyendo en breve, pero también dice: estas cosas han sido escritas a ustedes que crean en el nombre del Hijo de Dios. Y cuando vemos entonces la alegría con la cual comparte Juan sobre este Jesucristo, al cual dice que vio, que lo escuchó, pudo tocarlo, pudo estar con Él, participar con Él durante 3 años y medio, podemos ver que lo que Juan está interesado en que nosotros sepamos es esto, y el mensaje de la Navidad se basa en esto, de que Jesucristo es el centro del Evangelio, es el centro de las buenas noticias. Son buenas noticias para el ser humano por todo lo que representa Jesús para nosotros: vida eterna, vida en abundancia, poder de Dios, sabiduría de Dios, el reino eterno que le pertenece a Él, nos los da a nosotros por igual. O sea, todo esto, Dios está tan interesado en nosotros, su amor es tan grande, que cada uno, dice que de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él crea, como dice en Juan 1:12, a los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ese es el interés de este Dios que está en los cielos. Allí en Apocalipsis 19, versículo 10, nos dice lo siguiente, que el testimonio de la profecía, el espíritu de la profecía, es el Señor Jesucristo. Todo se centra, y por eso Jesús, cuando dice allí en Lucas, a aquellos 2 hombres que caminaban hacia Emaús, dice que era necesario que todo lo que estaba escrito en las Escrituras se cumpliera, y entonces arranca por la ley de Moisés, empieza a hablar de los profetas, dice que en los libros de los Salmos, de que era necesario que este Cristo padeciese y muriese por cada uno de nosotros
Y no solamente eso, la alegría que sentimos de este mensaje de Navidad es que no solamente murió, pero este Jesús resucitó al tercer día. Y por eso Jesús encarga este mensaje diciendo que se predique lo que es el perdón de pecados, lo que es el arrepentimiento en el nombre del Señor Jesucristo. Las Escrituras, mis hermanos, predijo, por ejemplo, de que Cristo, el Mesías, iba a venir al mundo, se cumplió. De que éste iba a ser de la descendencia de David, eso se cumplió. De que nacería en Belén, eso se cumplió. De que iba a ir a Egipto, Juan el Bautista, de que iba a ser traicionado por un amigo, como fue Judas. De que en el Salmo 22 detalla los sufrimientos de este Cristo Jesús, el sufrimiento que sufrió él allí cuando estaba clavado en la cruz. Vemos Isaías 53, el significado, la razón de su muerte y la resurrección, los salmos. Mis hermanos, todo esto podemos ver, Juan está diciendo, llegó el momento en cuanto tocante al verbo, a la palabra de Dios, que lo oímos, lo vimos y pudimos palparlo. Y el que viene al Hijo, nos dice Juan, el que viene al Hijo va a tener vida eterna. Y las Escrituras son bien claras en cuanto a Cristo Jesús. Si lo aceptas, recibes todos estos beneficios. Si lo rechazas, lamentablemente a Dios no le queda otra cosa que dar castigo al ser humano en consecuencia de que el alma que ha pecado, dice, está condenada a muerte eterna. Y Dios quiere evitar eso. Y por eso que deseamos que nosotros, deseamos todos nosotros como iglesia, el poder compartir el verdadero mensaje de la Navidad, que es este maravilloso Jesús que un día vino a la tierra para morir por nosotros en una manera tan horrible, pero sin embargo, bendito sea su nombre, resucitar al tercer día. Bendito sea. Así que vamos a leer versículos 6 al 12 de 1 de Juan 5 para que podamos ver el testimonio de Dios. Vamos a ver el testimonio de Jesús en el mensaje de esta mañana, pero vamos a ver el testimonio de Dios Padre. Y fíjense, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo, que es Cristo Jesús, la palabra, y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo Jesús. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y vemos aquí entonces el testimonio de Dios en los versículos 6 al 9. Juan explica el por qué nosotros necesitamos y debemos de creer en Cristo Jesús. Juan explica por igual allí en el Evangelio, en el capítulo 1, versículo 11, que dice que Jesús vino al mundo y dice que vino a lo suyo, es decir, a traer el Evangelio, a presentar la luz de Dios, y dice que los suyos, aquella nación, lo rechazó todo aquello que tuviera que ver con estas buenas noticias. Aquellos fariseos lo acusaban de querer engañar a la gente, de que era un glotón, decían que era un glotón, que es un comilón, de que es un borracho. Lo vemos eso allí en Mateo en el capítulo 11. Dice también de que le decían que estaba endemoniado por el príncipe de los demonios, está echando fuera demonios. Y entonces la pregunta que nos hacemos es esta: ¿por qué creer en Jesús si su misma nación lo rechazó? ¿No es cierto? Tendríamos que ver qué es lo que nos lleva a mirar por encima de aquella nación lo que es el testimonio de
de nuestro Dios, porque fíjense en que nos dice aquí, no crean a todo espíritu, sino que prueben los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas, maestros, han salido por el mundo, declarando que Jesús no es el Hijo de Dios, que Jesús no hay salvación en Él, de que Jesús no es el único camino a la vida eterna, de que no es el único camino hacia el reino celestial. Pero vamos a ver, mis hermanos, el testimonio de nuestro Dios en cuanto a este Jesús. Si ustedes empiezan a mirar y a observar, este Jesús siempre ha existido. Este Jesucristo siempre ha existido. No es que se inició Jesús el día en que Él nació allí en Belén. Jesús fue desde siempre. Y tenemos que necesitar eso. No tuvo inicio cuando Él nació. Porque Él dice, yo he venido del Padre. Dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Lo más maravilloso de la historia del Evangelio tiene que ver cómo el Señor Jesucristo se ha identificado con nosotros. ¿Por qué? Porque vean, el testimonio de Jesús, estamos viendo por qué vino Jesús, por qué vino el Señor Jesucristo. Y el testimonio del Padre es este, que Jesús se identifica con el ser humano. Vayan conmigo, por favor, a Hebreos en el capítulo número 2 y veamos versículos 14 al 18. ¿Cuál es la razón de la venida de Cristo Jesús a este mundo? ¿Por qué lo hizo? ¿Cuál es su amor? ¿Cuál es su intención? ¿Cuál es su propósito? Y nos dice allí en el capítulo 2 de Hebreos, versículo 14 al 18, lo siguiente: así que por cuanto los hijos, es decir, los humanos, participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Así que vemos aquí que dice, por cuanto nosotros participamos de carne y sangre, dice que Él también quiso participar de lo mismo, con la intención de destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Yo no sé cuántas personas están aterradas con ese día de la muerte. Muchos hombres importantes en la historia, en agonía, cuando les llegaba el momento y rechazaban a Dios, estaban clamando a ver si había alguna oportunidad en esos últimos minutos de su vida. La incertidumbre que tienen, ¿habrá vida? ¿Se termina todo aquí? Preguntas como esta, esto es todo lo que la vida tiene que dar. Y vemos en las Escrituras, mis hermanos, que hemos sido creados para toda una eternidad y el Señor entonces viene para calmar lo que es la desesperación, la inquietud que tiene el ser humano en cuanto a este tema. Vayamos al capítulo 10 de Hebreos y veamos versículo 4 al 7. En el capítulo 10, versos 4 al 7. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, y está hablando de Dios Padre, que le preparó cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, y este es Jesús hablando, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y el Señor está entonces explicándonos a través del autor a los Hebreos lo siguiente, que el Señor vino para hacer la voluntad de Dios Padre, para dar su vida en rescate por todos nosotros. En la identificación de Jesús con nosotros, ¿saben? Mateo, allí estaba hablando de Mateo 11, versículo 19, dice que era amigo de pecadores. Juan estaba llamando a la gente a que se arrepintiera. Y empezamos a ver aquí, en cuanto al testimonio, dice no solamente que Jesucristo vino mediante agua
y sangre. Vamos a ver el punto de agua. ¿Por qué Juan menciona agua? El bautismo en agua era un acto simbólico para que podamos entender. Inmersión, bautismo quiere decir inmersión completamente